Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Unidad Cristiana de Iglesia en Casa. Qué felicidad estar el día de hoy aquí con todos ustedes ahí en tu casa. Llámale ahí a tu familia, a tus amigos, con los que estás en casa. Invítalos a ver esta transmisión. Compártenos en las redes sociales, en Instagram, en YouTube también. Entonces estamos muy contentos el día de hoy de poder compartir este tiempo aquí con todos ustedes y más contentos de poder alabar y adorar el nombre de Dios. Así que te voy a pedir ahí en tu casa, dile: gracias, Señor, gracias por este día, Señor, gracias por mi familia, gracias porque hoy me permitiste respirar y abrir los ojos un día más, Señor, y por eso y tantas bondades que tú tienes conmigo, hoy estoy agradecido, Señor, porque tú me rescataste, Señor, de la muerte, y hoy puedo decir que libre soy, que soy tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí en tu casa. Gracias, Señor. Te adoramos, te anhelamos, Señor. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Dile: era mi fin, era mi fin, pero te conocí. Dile: muerto estaba en mi caminar, y mis fallas traté de ocultar. Dile: era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Fue tu gracia la que me salvó. Dile: ahora libre yo soy. Ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí. Todo es nuevo en ti. Dile: tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Dile una vez más: fue tu gracia la que me salvó. Dile: ahora libre. Ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí. Todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité. Dile: de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité
tinieblas a tu gloriosa luz. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso, Dios, ahí en tu casa. Gracias, Señor, porque tú eres digno. Queremos decirte, Señor, que tú eres magnífico. Tú eres eterno, Dios. Eres precioso, glorioso, Señor. Eres tú nuestro Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te anhelamos. Eres tú, Jesús. ¿Quién se compara a ti? Nadie es como tú, Jesús. Tú calmas toda tempestad que golpea sobre mí. ¿Quién se compara a ti? Nadie es como tú, Jesús. Tú calmas toda tempestad que golpea sobre mí. Tú eres magnífico, eterno Dios, precioso y glorioso Rey. Cristo, nadie se compara a ti mi Cristo. ¿Quién se compara a ti? Nadie es como tú, Jesús. Tú calmas toda tempestad que golpea sobre mí. ¿Quién se compara a ti? Nadie es como tú, Jesús. Tú calmas toda tempestad que golpea sobre mí. Tú eres magnífico, eterno Dios, precioso y glorioso Rey. Cristo, nadie se compara a ti. Tú eres magnífico, eterno Dios, precioso y glorioso Rey. Cristo, nadie se compara a ti mi Cristo. ¿Quién se compara a ti? No hay nadie como tú, Jesús. Tú calmas toda tempestad que golpea sobre mí.
¿quién se compara a ti? Nadie es como tú, Jesús. Tú calmas toda tempestad que rodea sobre mí. Tú eres magnífico, eterno Dios, precioso y glorioso Rey Cristo. Nadie se compara a ti. Tú eres magnífico, eterno Dios, precioso y glorioso Rey Cristo. Nadie se compara a ti. Tú eres magnífico, eterno Dios, precioso y glorioso Rey Cristo. Nadie se compara a ti mi Cristo. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro
a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti y te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias, Señor, te damos tantas gracias por esta oportunidad de adorarte y alabarte a ti. Queremos vivir, Señor, conforme a lo que tú nos dices en tu palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, nuestra mente para la enseñanza que vamos a escuchar. Te amamos, te anhelamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenas tardes, familia Unidad Cristiana. Qué gusto que estés con nosotros y estemos tomando esta tercera clase y última clase de beneficios de la cruz. Realmente la intención es dar pequeños talleres de estos temas que se dan en Cristo para las Naciones. No estamos dando la materia en la profundidad que se da en el instituto, pues por razones obvias, y ojalá tomes la oportunidad de estudiar en el instituto. Es una gran bendición. Yo estudié allá en Dallas y bueno, el instituto aquí es una representación del instituto sede de Dallas, Texas. Yo creo que Cristo para las Naciones ha sido un instituto que ha impactado el mundo entero, todos los continentes. Así que créemelo, ya que lo tenemos aquí en México en un costo completamente diferente de lo que cuesta ir a los Estados Unidos. Aprovéchalo, y bueno, y más si vives aquí alrededor del estado de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, pues en verdad aprovéchalo. Bueno, vamos a tomar la última clase y hemos estado viendo los beneficios de la cruz. Ya podemos dar un repaso de cosas muy elementales que hemos ya visto. Hemos visto que, bueno, para todo el cristianismo la cruz tiene un significado muy especial. Repasamos el por qué en su momento, cuando Jesús vino a ejercer su ministerio y cuando ya pues vimos que, bueno, la oposición del pueblo judío, vimos todas las razones que el pueblo judío estaba esperando realmente un rescate del Mesías, no en el sentido de lo que estaba hablando Jesús, de que Jesús estaba hablando de un rescate, de estar perdido, la vida eterna, estaba hablando Jesús de una libertad interna y ellos estaban esperando un Mesías que los viniera a rescatar del yugo de Roma, que viniera a restaurar su posición como nación, y que bueno, pues evidentemente ya vimos todas las razones, y sobre todo cuando Jesús anuncia que el rescate a favor de los judíos y de la humanidad completa iba a ser a través de la cruz, pues como dice Pablo, para ellos fue locura. Lo mismo para los griegos. Pudimos estudiar un poquito el trasfondo cultural y aún religioso para los judíos. Para los judíos el ser llevado a una cruz era un castigo que vemos en el Antiguo Testamento, era para aquellos pues aquellos asesinos que pudieran ser tal vez presos políticos o que hicieran algo completamente terrible, tal vez algo comparado con la silla eléctrica o la horca. Y en aquel entonces vimos que a los asesinos, a las personas que se les llevaba la cruz, no se les llevaba con vida. Realmente ya una vez después de que habían sido apedreados, ya estaban muertos, se colgaba a la persona en esa cruz como una manera de exhibirle, de que la gente viera. Se ponía la cruz en un camino donde la gente pasaba y era como exhibirlos, ¿verdad? Era exhibir la maldad de esa persona, además de que toda aquella persona que era colgada en la cruz era llamada maldita. ¿Qué quería decir esto? Que no querían que
no había posibilidad de que esa persona recibiera bendición de parte de Dios. Entonces, de hecho, hemos estado estudiando, estoy dando en la mañana un estudio sobre todos los libros del Nuevo Testamento. Vamos a terminar a finales de año. Te invito a las 8 de la mañana. Ahorita estamos leyendo el libro de Hechos y vamos a seguir con todos los demás libros. Y vimos en el libro de Lucas que de hecho los sacerdotes de su momento, ellos querían que Jesús fuera llevado a la cruz porque ellos querían asegurarse que de ninguna manera Jesús recibiera la bendición del Padre. Conocían lo que la ley decía. Así que no alcanzaron a comprender el sacrificio de la cruz y por supuesto, por resultado, no pudieron entender los beneficios de la cruz. Y vimos entonces el primer beneficio, vimos que fue la salvación. Después el segundo beneficio que vimos fue el proceso de santificación. Jesús dijo que Él iba a escribir en nuestro corazón las leyes, ya no iba a ser como en el Antiguo Testamento, y vimos que el beneficio de la santificación lleva a tomar decisiones diferentes al ser humano, que por consiguiente le da un resultado en esta vida diferente. Así que no te los pierdas, si no lo pudiste estudiar, ahí están en la página de Unidad Cristiana, tú los puedes buscar y pues lo puedes estudiar. Y vamos a ver esta última clase, y bueno, quisiera hacer tal vez un poquito de historia, comentar un poquito de historia. Vemos todo el ministerio de Jesús, vemos el libro de Malaquías, el libro de Mateo, 400 años de silencio, que se llama para los estudiosos intertestamentario, o sea, no hubo nada escrito, no hubo, de hecho, todos los libros que tú puedas encontrar que fueron escritos entre Malaquías y Mateo son libros no reconocidos como canónicos, sino son deuterocanónicos, son libros que se pueden tomar como referencia histórica, pero que no son inspirados por Dios. Y bueno, esto es de entenderse. Si el Señor hace un juicio durante 400 años y el Espíritu Santo no viene a hablar al pueblo de Israel, entonces lo que esté escrito durante esta etapa de la historia del pueblo de Israel, pues no fue inspirado por Dios. Es por eso que son libros deuterocanónicos, y de hecho cuando tú los lees hay algunas cuestiones doctrinales que contradicen la palabra de Dios. Entonces vemos que empieza, es profetizado desde el Antiguo Testamento Jesús, vemos la concepción de Jesús, el ángel visitando a María, María concibe del Espíritu Santo, vemos el ministerio de Jesús a los 30 años, Jesús cumple la ley, vemos 3 años de ministerio, vemos que se lleva a cabo el sacrificio y después de esto hay varios sucesos. Le dice a sus discípulos, no se muevan para que cumplan la comisión, tienen que esperar que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que esto sucede 10 días después de que Él asciende, 50 días después de que Él es crucificado, y entonces la iglesia empieza a ser esparcida como Él mismo lo dijo con sus discípulos: vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy interesante y me encanta porque al estar estudiando el libro de los Hechos nos damos cuenta cómo esto se cumple, y es muy intencional lo que estoy diciendo porque como empiezo el día de hoy tiene que ver con todo esto. Entonces vemos que en el año 40 después del año 70 después de Cristo, entre el 60 y 70 después de Cristo, hay una persecución terrible para la iglesia, es esparcida por todos lados, los padres de la fe, aquellos apóstoles van muriendo, todo lo que se transmitía era por tradición oral, o sea, no había pues nada de lo que tenemos ahora, no estaba la palabra escrita completa, así que pues se enseñaba a la iglesia a través de lo
que eran testigos, lo que habían visto unos se lo enseñaban a otros. Finalmente vemos que llega un momento en la vida de la historia de esa iglesia, que por cierto fue perseguida por un edicto de un emperador, pues forza a todos a adoptar una religión, y los que no se convierten en esa religión. Y entonces viene algo muy paradójico. La iglesia que fue perseguida ahora se convierte en una iglesia perseguidora. Y todos los fundamentos de la fe se pierden. En el libro de los Hechos vemos que para servir las mesas, y que cabe aclarar, aquellos hombres que estaban llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, ellos evidentemente hacían labores físicas, pero también enseñaban. Lo podemos ver con Felipe, lo podemos ver con Esteban, y pues todo eso se pierde. El Evangelio empieza una persecución, a partir de Esteban empieza una persecución muy terrible. Muchos judíos en mismo Jerusalén empiezan a salir, y se empieza a cumplir lo profetizado por Jesús. En Jerusalén primero, ahí empezó, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es como empieza el cumplimiento de lo que Dios manda. Y al final del camino, pues vemos el Evangelio es llevado aún hasta África, con el etíope que se encuentra Felipe, y llega un momento en que ya los fundamentos de la fe, a causa de esta imposición religiosa, pues ya los estándares eran completamente diferentes. Ya se le ponía a la gente cargas aún peores que las que ponían tal vez los mismos judíos religiosos que se opusieron al mensaje del Evangelio. Y podemos ver ya en el año 100 después de Cristo bautismos infantiles, cosa que no es como está bíblicamente mandado. El bautismo es una profesión pública de nuestra fe y una identificación con el cuerpo de Cristo. Y en fin, vamos viendo mil cosas. Llega un momento en que todos los rudimentos de la fe que están en Hebreos 6 se pierden. Y para el tiempo del oscurantismo vemos ahí a hombres como Lutero, un sacerdote católico, que les encomendada la tarea de traducir los escritos al latín, y al estar traduciendo, él se encuentra que la salvación es por fe. Y bueno, se empiezan a partir de ese momento, empieza un proceso de restaurar la doctrina fundamental. Y durante este tiempo, la iglesia establece esa iglesia que nuevamente empezaba a surgir nuevamente. Vemos que escribe 5 solas, y primero habla una sola escritura, la segunda es una sola fe, o confesiones de fe, ¿verdad? Una sola fe. Luego una sola gracia. Vemos la cuarta, es un solo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, vendrá gente que les dirán que mandarán otros Mesías, se levantarán otros Cristos. Y aquí dice, hay un solo Jesús. Y la quinta solo para la gloria de Dios. Los voy a reparar. Esto era necesario volver a establecerlo en su momento. Una sola escritura. La palabra dice claramente que aquel que le agregue o le quite algo a esa escritura, el Señor no lo va a permitir. Dice que hay maldición sobre esa persona. Una sola fe. La fe en el Señor Jesucristo, una sola gracia, la gracia inmerecida que tenemos, un solo Jesús, ya no va a haber más Cristos, y solo para la gloria de Dios. Esto, pues a lo mejor a nosotros se nos hace muy fácil decir, bueno, pues eso es básico, es obvio. Pues para su momento no era obvio, era necesario que se volvieran a establecer estos fundamentos. Y bueno, evidentemente esta enseñanza revolucionó y evolucionó lo que en ese momento se tenía como conocimiento del cristianismo. Era realmente, pues por decirlo así, pues aberrante lo que se estaba enseñando. Esto fueron muy valientes todas las personas que establecieron
pues estas olas, porque estaban ya encauzando el conocimiento para entender que algo muy importante en su momento, que era un solo sacrificio y que ya no era necesario más sacrificios. Esto atacaba directamente a una práctica muy importante en su momento. ¿Por qué? Porque al estarse oficiando misas, en cada oficio de cada misa se volvía a llevar a cabo ese sacrificio, donde muy claramente en el libro de Hebreos encontramos que dice: ya ese sacrificio se hizo, el sacrificio perfecto por el sacerdote perfecto, que es Jesús. Entonces, esto estaba trayendo toda una revolución, ¿verdad? Porque estaba siendo una revelación sumamente importante, y que ahora tú y yo, las iglesias cristianas, somos el resultado de esa gente valiente que se levantó y empezó nuevamente a restablecer los fundamentos de la fe cristiana. Y esto tiene que ver todo con los beneficios de la cruz. Así que en ese sacrificio, en ese pago que nuestro sumo sacerdote hizo en esa cruz, pues ya vimos, fue la salvación, es la santificación, y el día de hoy vamos a ver que lo que pasó también a través de ese sacrificio, que es la expiación. ¿Qué es la expiación? Decía que es la eliminación de la culpa o pecados a través de un tercero. Y aquí a lo mejor pudiera ser un poquito bizarro para ti entender entre la salvación y la expiación. La salvación es pues el perdón de nuestros pecados inmediato que viene, pero va más allá, porque no solamente recibimos el perdón de pecados, sino cambiamos de naturaleza, y esto tiene que ver todo con la expiación, bíblicamente hablando. Entonces el culpable queda absuelto, esto es el perdón de pecados, y se practicaba a través de un objeto o de un animal. En el caso del pueblo judío, pues podemos ver, voy a pasar a esta parte, vemos, por ejemplo, para el pueblo judío, uno de los días más importantes en sus celebraciones es el día de Yom Kippur. Este día es el día más santo, porque es el día de la expiación. Desde el Antiguo Testamento vemos que lo que se hacía es que se tomaban 2 ovejas, siempre el requisito es que fueran perfectas, sin mancha. ¿Por qué? Porque esas ovejas eran una figura profética de lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer miles de años después. Entonces eran 2 ovejas sin manchas, el día del Yom Kippur. Se tomaban. El sumo sacerdote, que representa a Dios y al hombre, pone su mano sobre una de esas 2 ovejas, y esto quería decir que el pecado del pueblo, el pecado del hombre, de los judíos, al quien estaba ministrando el sacerdote, era puesto sobre ese animal. Y todos los pecados del pueblo eran puestos sobre ese animal. Y después de que el sumo sacerdote ponía su mano sobre esta oveja, se le llevaba a la orilla del campamento. Y ahí a la orilla del campamento se soltaba la oveja, y esa oveja pues agarraba para el monte, se iba. Y esto significaba que el pecado del pueblo era quitado a través de este cordero. Era llevado, era sacado fuera del campamento. Y la otra oveja, el otro chivo expiatorio, lo tomaba el sacerdote, y la sangre lo mataban, y la sangre el sumo sacerdote que lo llevaba al lugar santísimo, y ahí estaba el arca del pacto, y sobre el arca del pacto estaba el mueble de la propiciación. Este mueble de la propiciación tenía 2 ángeles querubines, y sobre ese mueble se derramaba la sangre. Y sobre ese mueble también Dios le hablaba a los sacerdotes, le hablaba hablaba con quien estaba oficiando, aún sobre Moisés. Y vemos que ahí Dios hablaba, y él decía si aceptaba
ese sacrificio. Y si aceptaba ese sacrificio, entonces el sumo sacerdote salía y le daba la buena noticia al pueblo, sus pecados de todo el año, porque era un sacrificio que se llevaba una vez al año. Entonces salía ese sacerdote y les decía: nuestro pecado ha sido perdonado. Y el pueblo, bueno, se llenaba de gozo, ¿verdad? Todos estaban allá afuera expectantes para saber qué pasaba. Nadie podía entrar a ese lugar más que el sumo sacerdote. Entonces, pues todo esto tiene que ver con lo que pasó en esa cruz. Todo eso tiene que ver, y por eso es importante que no veamos la cruz solamente como un símbolo religioso, porque si bien podemos ver que los judíos tuvieron resistencia para poder entender que su Mesías iba a pagar su paz, que iba a darles una libertad que al final del camino se iba a repercutir en todas las áreas de su vida, pero no era lo que ellos esperaban. Si para ellos fue difícil y por lo tanto tuvieron un rechazo a ese sacrificio, los griegos, que para ellos todo era poder, intelectualidad, política, pues también para ellos era absurdo que una persona débil pudiera rescatar a naciones, a individuos, a ellos que se jactaban de sabiduría a través de la cruz. Para los romanos, que la cruz era el instrumento a través del cual ellos torturaban a la escoria de la sociedad. Entonces, si para ellos en un momento dado hubo un rechazo, hay un peligro que para nosotros solamente represente un elemento religioso. Y perdamos de vista lo trascendental que tuvo, lo trascendente que es el sacrificio en esa cruz. Por eso estamos viendo los sacrificios de la cruz. ¿Ok? Vemos entonces, Dios es un Dios de pactos, y la única manera para reconciliar al hombre que estaba alejado de Dios, volverlo a reconciliar y acercar a Él, era a través de un pacto, y este pacto merecía un sacrificio. Y este sacrificio en la cruz llevó a cabo la expiación de los pecados del hombre. Ahora, si vemos que en el Antiguo Testamento se solucionaba ya con un rito, la pregunta vendría, bueno, entonces, ¿por qué Jesús se subió a esa cruz? ¿Y por qué no evitó morir en esa cruz y seguir llevando a cabo este sacrificio a través de estos chivos y que el pecado fuera perdonado? ¿Por qué? Porque en aquel entonces lo que era perdonado era perdonado el pecado, pero la naturaleza del pueblo internamente seguía siendo la misma, y esto hace toda la diferencia. Si nosotros nos vamos a Isaías 53, aquí proféticamente el profeta está hablando de la obra de Jesús, y él dice en el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Aquí hay dos términos: rebeliones y pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces nos damos cuenta que en esa cruz, el beneficio que estamos viendo el día de hoy es que en esa cruz cambió nuestra naturaleza humana. Dice la palabra que ahora nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Eso es imposible para el ser humano. La tendencia, hay una lucha con hábitos en la carne, hay una lucha con la cultura en la cual nosotros somos influenciados. El hombre sin Cristo, con una naturaleza muerta, le es imposible obedecer a Dios. Es más, dice la palabra que las cosas de Dios les son locura.
Pero en el momento que nosotros recibimos a Cristo, nosotros nos apropiamos de este beneficio completamente trascendental en el caminar de la vida cristiana. Por eso, los que están tratando de caminar en santidad sin haber cambiado su naturaleza, es imposible. Yo hablaba la semana pasada, bueno, el proceso de santificación no es apartarte en un monasterio, porque el pecado está dentro de nosotros, es parte de la naturaleza humana. Entonces, aún apartarte en un lugar lejano no te hace santo. Jesús mismo dijo, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes de él. Qué difícil en un mundo como en el que vivimos, que mismo el Señor Jesucristo dijo, al final de los tiempos, la maldad se incrementará como nunca antes. Entonces, cuando vemos datos, aún reportes de asesinos en serie, de gente que hace cosas terribles, pues es esa naturaleza que no ha sido expiada, que no ha sido cambiada. Y solamente una persona que ha conocido al Señor Jesucristo, que se ha apropiado esto, no solamente vamos a tener una vida eterna, sino vamos a entrar por un proceso también de santificación que no sería posible si nuestra naturaleza no ha sido cambiada. ¿Por qué? Porque la naturaleza determina tu caminar. Dice que el Señor es el que produce el querer como el hacer, y Él solamente puede producir el querer y el hacer en una naturaleza que ha sido cambiada. Y esto es algo que tenemos que entender. Vemos que Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Hebreos 10:14 dice, por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a aquellos que están siendo santificados. Entonces, el proceso de santificación, el proceso de renovar nuestra mente sería imposible solamente como una disciplina humana, porque la naturaleza humana per se no puede tener este cambio como Dios quiere que lo tengamos. Así que por una ofrenda perfecta, Él ha hecho posible, dice, en otra parte dice la Escritura, el viejo hombre. Este viejo hombre dice, los que están en Cristo son nueva criatura, he aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A esto se refiere. O sea, no se refiere a que de un momento a otro ya eres... todos los hábitos fueron quitados, todo lo malo, todas las herencias. Aún podemos ver, por ejemplo, dice la palabra que los que están alejados de Dios, los pecados de los padres son pasados hasta la tercera y cuarta generación, porque hay una naturaleza que está caída. Hay un ser interno que su naturaleza es de iniquidad, de pecado, su tendencia es a lo malo. Por eso vemos las cadenas generacionales. Entonces, una generación empieza con un pecado, se hereda como se hereda esa naturaleza caída. Entonces, la siguiente generación, la tendencia, y lo vemos. Por ejemplo, el hijo golpeado termina golpeando. El hijo abandonado termina abandonando. El hijo que sufrió por un padre alcohólico termina muchas veces siendo alcohólico. ¿Qué es esto? Que no ha recibido ese beneficio que solamente Jesús pudo hacerlo. Porque ahora en Cristo, esa expiación, ese pago de pecados, ese Cordero perfecto, ya pagó por nuestros pecados presentes, por los futuros. Eso no quiere decir que vamos a vivir una vida en desorden, pero a causa de todos los beneficios que hemos visto, ahora hemos cambiado de naturaleza. Y eso es algo que tenemos que entender y que tenemos que abrazar. La obra de Jesús fue perfecta, completa y para siempre. Yo creo, y esto es algo que me gustaría hacer un énfasis, algo que yo puedo ver es que si con algo se batalla mucho es con la condenación, sobre todo pueblos latinos que hemos sido
conquistados y que tal vez el mensaje que hemos recibido constantemente ha sido de rechazo o de fracaso, yo quiero decirte, tú ahora tienes la naturaleza de Cristo. Es un beneficio que Jesús compró en esa cruz y por lo tanto puede ser una realidad que tú y yo somos más que vencedores en Cristo, pero lo tienes que entender, tienes que abrazar esa naturaleza. La naturaleza de hijos, de una naturaleza redimida ya por el Señor Jesucristo. Ya ese sacrificio en la cruz ahora cambió nuestro ser interior. Así que, y esa obra perfecta y completa se aplica a nuestra mente, se aplica al área emocional, al área física. Entonces ya no tenemos por qué tener miedo yo veo a cristianos preocupados por las herencias de la salud de la familia, ¿verdad? Y decimos, no, pues es que esta familia todos se mueren de diabetes, tú ya tienes una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza afecta tu mente, tu alma, tu cuerpo. Ahora tenemos la naturaleza de Cristo. Y no tenemos por qué esperar mal. Dice que los que están en el Antiguo Testamento, dice, para aquellos que le aman y le obedecen, dice que seremos bendecidos hasta 1000 generaciones. Entonces, esto nos hace un cambio de vida para cómo reaccionar y aún qué esperar. Porque a causa de esa naturaleza, nuestro presente y nuestro futuro son completamente diferentes. Y nuestro pasado ya quedó atrás. Dice, las cosas viejas pasaron. La condenación es un pensamiento terrible y que yo he visto mucha gente cristiana diciendo, es que lo que yo fui o lo que tú hiciste, déjame decirte. Por eso dice que el Señor ya no se acuerda. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya no te ve con la naturaleza del viejo hombre, sino que ahora has sido revestido de una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron y ahora tú puedes tomar decisiones diferentes. Ahora tú puedes pasar por este proceso. ¿Por qué? Porque tú fuiste comprado. El primer beneficio, el segundo beneficio y el tercero que estamos terminando de ver el día de hoy. Así que pues abracemos estos beneficios que tenemos en la cruz. Hemos sido reconciliados. El hombre con la naturaleza caída no puede tener relación con Dios. Va a tener beneficios. Dice que, por ejemplo, un beneficio que tiene de Dios el mundo en general es el oxígeno que respiramos. Y si tú piensas que eso no es un beneficio, a ver, compra un tanque de oxígeno diario para respirar. Simplemente, ¿cuánto pagarías al mes? Y durante toda la vida. Así que Dios es tan bueno que aún aquellos con los cuales no se relaciona, los bendice. Pero nosotros que hemos recibido el beneficio de la salvación en esa cruz por Jesucristo, entonces nosotros podemos vivir una vida diferente, porque tomamos decisiones diferentes, porque hemos renovado nuestra mente. Eso es el proceso de santificación, guiados por el Espíritu. Y además no solamente pasamos por ahí, sino tenemos una naturaleza diferente. Por lo tanto, en esta vida vamos a vivir diferente y en la eternidad pues estaremos con Él. Bueno, pues terminamos el día de hoy. Por eso Jesús dijo, consumado es. La obra está hecha completa. Así que disfrutemos nuestro cristianismo y de veras disfrutemos el ser diferente, no para jactarnos ni para ver de una manera altiva a aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo. Ahorita se me viene a la mente este pasaje cuando aquel hombre religioso estaba orando, ¿verdad? Él estaba diciendo, Señor, gracias te doy que no soy como este pecador. De ninguna manera, al contrario, es para tener misericordia y para que disfrutemos esta vida. Yo soy una nueva criatura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, mi naturaleza es celestial. Por eso lo que pasa en esta tierra pues me afecta hasta cierto grado. Pero yo ya estoy en otro plano, estoy en otra dimensión. ¿Por qué? Porque la cruz para mí no significa
solamente un objeto religioso, sino para mí la cruz significa lo más grandioso que pudo haber pasado en mi vida. Y este mensaje, la gente que está allá afuera, en este tiempo, necesita escucharlo. Pero antes de que tú salgas, tú tienes que volver a abrazar estos principios tan básicos de tu cristianismo, los beneficios de la cruz. Bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos, vamos a tener un taller que se llama Creados para ser amigos de Dios. He tenido mucha carga por dar cosas muy básicas, pero creo que a veces nos metemos en prédicas tan motivacionales que no tienen nada de sustancia, o a veces nos metemos en prédicas tan profundas, vemos a todos los profetas habidos de por haber, cuando lo que tenemos que volver a entender son los rudimentos de nuestra fe. Y yo quiero hablar en este tiempo sobre creados para ser amigos de Dios. El ver a Dios como un amigo hace toda la diferencia. Venimos de una cultura donde se nos enseñó a un Dios enojado, a un viejito barbón con unos ojos iracundos, con un dedo señalándonos, y tal pareciera ser con un garrote galáctico esperando a ver a qué horas nos equivocamos para agarrarnos a garrotazos. Entonces, lo que menos queremos es relacionarnos con Él. Yo quiero, a través de este material, que va a ser, lo voy a también a resumir mucho, que tú sepas que has sido creado para ser amigo de Dios. Juan 15 dijo, Jesús dijo, aquellos que se han acercado a Él, ya no llamaré siervos, sino les llamaré amigos, y te haré conocer todos los planes que yo tengo para ti. Estamos buscando desesperadamente en este tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo primero que tienes que saber es que hay alguien que está de tu parte, y ese es Dios. Así que vamos a conocer a este mejor amigo que podemos tener. Mira, en el mundo los amigos a veces te aman y después ya no te aman. Qué mejor tener al mejor amigo, Dios mismo. Bueno, pues no te pierdas este taller. Lunes 7:30 de la noche, miércoles estamos teniendo a las 7:30 de la noche también un panel, viernes 8 de la noche la reunión de oración con un tiempo de alabanza, domingos 11:30 y 6 de la tarde la predicación. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, y no te olvides vernos en Facebook, comparte el link también en YouTube. Que tengas muy buena noche, que descanses.